Investigaciones de Víctor Maximenko, Dioses blancos de Medio Oriente, desde los sumerios hasta los escitas y la Tartaria, Deia, el regreso del quinto planeta y sus satélites, Fata y Lucifer. Según la ciencia moderna, la civilización sumeria es una de las más antiguas de la Tierra, ya que hace más de 6.000 años, en la región de Mesopotamia, apareció una civilización misteriosa, por supuesto, solo para la ciencia, y única, la civilización sumeria, que tenía todas las características de una sociedad altamente desarrollada. Este artículo busca familiarizar a los lectores con los sumerios y otros dioses blancos del cercano oriente, y ampliar la base de datos del hombre moderno con ese conocimiento. No solo sobre el pasado de nuestra Tierra, sino también de todo el sistema solar, devolviendo a su lugar aquellos planetas y lunas que faltan, de los cuales sabían los antiguos. La descifrado de los manuscritos sumerios causó un gran impacto entre los investigadores. Para entender por qué los textos de Sumeria provocaron tal reacción en los científicos, basta con mencionar los datos que contenían los textos sumerios y que ya han sido descifrados por la propia ciencia. Los sumerios empleaban un sistema numérico ternario y la escritura de nudos, que tras ellos solo se usó en las computadoras modernas, los números de Fibonacci y la proporción áurea. La primera civilización sumeria surgió hace al menos 445.000 años. Según los sumerios, la ciencia no lo cree. La civilización sumeria tenía conocimientos avanzados en química, fitoterapia, cosmogonía, astronomía y matemáticas modernas. Los sumerios dominaban la ingeniería genética y relatan la creación de Adán. Los antiguos tenían una organización estatal moderna, tribunal conjurado, diputados electos y otras características propias de la sociedad moderna. Los textos sumerios contienen datos sobre el origen, evolución y estructura del sistema solar y sobre eventos de hace 4.000 millones de años. En su representación del sistema solar, que se encuentra en la sección del Medio Oriente del Museo Estatal en Berlín, el Sol está en el centro del sistema, rodeado por los planetas conocidos. En la representación del sistema solar de los sumerios hay diferencias, la principal de las cuales es un planeta grande desconocido entre Marte y Júpiter, el 12º planeta según el sistema sumerio. Hasta nuestros días se han conservado excelentes ejemplos de escultura sumeria, creados a principios del tercer milenio antes de nuestra era. Ellos nos ayudarán a ver a los habitantes de la antigua Sumeria y a sus dioses, quienes tendrán ojos azul brillante y piel blanca. Lo cual ya no nos sorprende, ya que hemos encontrado dioses así en todo el mundo. En los artículos Dioses blancos de América hace miles de años y en el enlace Óptica y telescopios hace 5.300 años. O le recetaremos lentes a la ciencia moderna para que vea al elefante en forma de artefactos de óptica antigua que se conservan en todo el mundo. Un tipo de escultura bastante común en Sumeria era el llamado adorante, una estatua de una persona orando con las manos juntas sobre el pecho, sentada o de pie. Estas estatuas muestran claramente las características de la escultura sumeria y de los habitantes y dioses de Sumeria. La córnea de los ojos está hecha de concha marina, el iris de lapislázuli o resina y la cuenca del ojo está cubierta de colofonia. Como resultado, se crea el efecto de unos ojos enormes que sobresalen de las órbitas, que parecen suplicantes y al mismo tiempo aterradores por la ausencia de párpados. Como resultado, el rostro adquiere una expresión seria, severa y algo dura. Los rasgos étnicos rara vez se distinguen por las formas de las estatuas y sus ojos. Cabeza de un gobernante sumerio de hace 4.000 años, Museo de Chicago. Mujer sumeria de hace 5.000 años, Museo de Filadelfia, Estados Unidos. Diosa sumeria de Shar-Naiden, Templo de Shar-Demari, Siria, hace 4.800 años. Otra imagen de la diosa de Shar, busto de un hombre de hace 5.000 años, encontrado en Irak, Tel Agrab, figuras de Yemen, el rey de Palmira. La ciencia oficial considera a los escitas una rama de antiguos pueblos iraníes que llegaron a las estepas al norte de Irán, aproximadamente 1.000 años antes de nuestra era. Siempre nos muestran a los escitas, antiguos sumerios, turanios, iraníes y persas como personas de cabello oscuro y rasgos no europeos, pero veamos también a los antiguos persas, cómo se veían realmente.
En minas de Irán se halló la momia de un antiguo persa, sumando ya cerca de una decena de estos hallazgos. No quieren divulgar datos precisos porque hay presión y chantaje en relación con los artefactos encontrados, personas interesadas y el encubrimiento y silencio de los hechos. Por ejemplo, recientemente en Irán se encontraron tumbas de momias de los reyes de los partos, pero de alguna manera no hubo ninguna sensación al respecto. Para nosotros, esas momias nos sorprenden. Ya antes estudiamos inscripciones rusas de esa región, como la de un reloj de sol de la Égira Nabatea, en Arabia Saudita, con al menos 2500 años de antigüedad. Imagen de un persa en azulejos del palacio persa en Susa, Elam. Un tipo clásico de europoide delgado con rasgos faciales regulares, la barba se muestra clara, tipo racial del persa en los azulejos del palacio en Susa. El persa tiene cabello rubio y ojos azules, imagen helenística de un persa. Imagen de un persa en el sarcófago de Alejandro Magno. El cabello está pintado de un color claro. Alejandro Magno derrota a un persa. Imagen en el sarcófago. Es significativo que los macedonios no veían ninguna diferencia racial entre ellos y los persas. Imagen neopersa de un rey, prototipo de la apariencia de los reyes europeos medievales. El cabello está rizado artificialmente, según la moda real de ese tiempo. La tradición histórica bíblica que presenta a Esquifa como hijo mayor de Kemeritza y a Kemeritza como hijo mayor de Yapeta Aritza es totalmente correcta. Nuestros antepasados llamaban a Marte la tierra de Arella. ¿Será que los arios vienen de ahí? Skif Kemereyets, en un jarrón griego del siglo VII a.C. y Skif del siglo V a.C., con un escudo. Presta atención al gorro, que se puede encontrar en todo el mundo. Propongo que desde ahora llamemos ruso al gorro de Skif Tártara. Recomiendo a los interesados que observen quiénes la usaban en la historia, pues esquifos, tártaros y rusos comparten ropa, símbolos, genética y, en esencia, otras cosas. Para los historiadores, todos ellos son portadores de una única tradición cultural de los que alaban. Yo no lo soy, pero si esos eran nuestros antepasados, entonces también debieron llevar una tradición simbólica que los acompañara en su vida cotidiana. Veamos los símbolos comunes de Oriente Medio, desde los sumerios hasta los persas y escitas. Estos son los tipos de cerámica hallados en esta región antes de Sumeria, la cerámica de la cultura Kayi de los asesinos. Hace entre 4500 y 5500 años antes de Cristo, los sumerios de las montañas desplazaron a los habitantes originarios de Mesopotamia. Estas imágenes de la esvástica se encuentran en todo el mundo. La cerámica con peces es especialmente interesante porque tiene un ornamento de meandro, igual al del brazalete de Micino mencionado en el artículo del enlace. En el territorio del Imperio Ruso, en 1908, se encontró un calendario de 20.000 años de antigüedad que unifica y explica muchos sistemas calendáricos que más tarde se difundieron por toda la Tierra. Ahora veamos la imagen de la piña. La glándula pineal aparece con frecuencia entre los sumerios y otros pueblos como Roma, Egipto, Grecia, Mesopotamia e India. El grifo es un símbolo que estuvo muy difundido hasta el siglo XVII en la misma Tartaria, Grecia, Egipto, Etruria, India, Asiria y China. La bandera de Tartaria, China-Tartaria. Oro escita, estilo animal en la decoración de templos. Presta atención a las numerosas representaciones de grifos. La escritura secreta unificada de la clase guerrera del pasado, cuyos fragmentos el hombre moderno conoce como la caligrafía árabe, lo que indica directamente la escritura de nudos de los antiguos, estuvo extendida anteriormente por toda la tierra. Para representar el sistema ternario, es útil usar la escritura de nudos, que es un código ternario similar al de las computadoras modernas. Esto corresponde a la estructura natural, donde todo el volumen se basa en ella. Puedes conocer más sobre la escritura de nudos en el artículo anterior, Escritura de nudos de los eslavos, sobre la escritura de toda la tierra en el enlace. También me gustaría recordarles a los lectores la leyenda de la Torre de Babel, que nos da una pista de que en el pasado en la Tierra no solo existía un sistema de escritura unificado, sino también un idioma único, de lo cual se habla directamente ahí.
Mapa lingüístico de Asia. En el año 1730, en el territorio de Siberia existía su propia escritura, la escritura avestia, exposición de hallazgos de excavaciones en Arcaim, cultura de Andronovo, 5000 años, Museo de Arcaim, fragmento de una tabla con la misma escritura, lo que habla de su antigua continuidad en Siberia, escrituras siberianas en el río Pishma, cerca de Tobolsk, de la cultura védica de los escitas siberianos, que más tarde sería destruida por todas partes y llamada pagana, surgieron también sistemas religiosos del mundo antiguo, como el zoroastrismo. Aquí está una imagen temprana del propio Zaratustra. Él lleva un gorro que se podría llamar escita, tártara o ruso. Y aquí es donde comienza. Lo más interesante de nuestros antepasados es que, aunque el habla era la misma, la escritura era diferente. Los sacerdotes tenían su propia escritura, la escritura sacerdotal, la bukvitsa sagrada rusa, una matriz de 7x7. Los comerciantes usaban otra, la glagolitsa lititsa. Los trabajadores comunes en la vida cotidiana usaban una escritura más simple, y así sucesivamente. Y los guerreros tenían su propia escritura. Precisamente esta escritura guerrera se convirtió en el prototipo de la escritura sogdiana, es decir, de la escritura avéstica y árabe. Por eso, los zares rusos previos a los Románov tenían inscripciones árabes en sus armas y armaduras. El legado guerrero de los escitas se mantuvo inquebrantable. Las réplicas de las antiguas armas rusas exhibidas en los museos están completamente cubiertas de inscripciones árabes, caligrafía árabe. En el casco de Iván el Terrible se lee Alá, Mahoma y más abajo una inscripción en ruso, casco del príncipe Iván Vasilievich, hijo de Vasily Ivanovich, soberano de toda Rusia, autócrata y casco. Aquí no es un saludo. El casco de Alexander Nevsky recopila citas del Corán y continúa tradiciones guerreras de los escitas siberianos. Es obra del reconocido armero ruso Nikita Davidov. Para las personas interesadas, les recomiendo mucho leer los libros de Bashkevich como Lenguajes sistémicos del cerebro, Abracadabras y otros. En ellos, él expone de manera muy clara y precisa todos los conceptos semánticos del idioma árabe a partir del ruso y explica por qué sucede esto. El asunto es que la persona recibe la información de izquierda a derecha desde la fuente divina, el símbolo A, y comprende la información de derecha a izquierda, el símbolo Ya. Por eso, nuestros antepasados escribían y leían antes en todas las direcciones y en volumen usando la escritura de nudos. Aquí hay ejemplos. El Corán, leído al revés, es Narok. Narok, un conjunto de reglas y leyes según el pacto moderno. Los historiadores modernos intentan convencernos de que los árabes medievales literalmente inundaron la Rus con sus armas, que los guerreros rusos llevaban con orgullo, supuestamente sin comprender el significado de las inscripciones árabes en sus escudos, armaduras y espadas. Iban a la batalla y morían bajo algunas supuestas fórmulas religiosas y oraciones completamente ajenas e incomprensibles para ellos. La imagen es totalmente absurda. Los guerreros rusos de esa época comprendían bien lo escrito en sus armas, porque en Rusia hasta mediados del siglo XVII se usaban varios alfabetos y lenguas, incluyendo el que hoy se considera árabe. La llegada del patriarca de Antioquía, Macario, a Rusia a mediados del siglo XVII fue para recaudar donaciones y para el juicio contra el patriarca Nikon, una caligrafía árabe bastante típica, un ejemplo de la conexión entre el sánscrito, las palabras rusas y las árabes. En Ugun, Ogoñ, Ogni, en principio, suena más o menos igual. Recientemente, en la Rus de la Horda se utilizaban tanto la escritura eslava como la árabe según estándares modernos. Los rusos, hasta finales del siglo, dominaban bien el idioma túrquico a nivel cotidiano, es decir, el idioma túrquico seguía siendo el segundo idioma hablado en la Rus, hasta que los Románov, que llegaron al poder en 1613, empezaron a imponer el mito de la invasión tártaro-mongola en la Rus y el desprecio hacia todo lo tártaro. Les recuerdo que la patria original, la cuna de muchos pueblos, fue Siberia, lo cual se deduce lógicamente de la experiencia de involucrar en la cuestión investigada la paleoclimatología, la paleogeografía, la paleoepigrafía, y así sucesivamente. Precisamente desde Siberia se produjo la dispersión de los eslavo-arios por todo el mundo. Nuestros antepasados integraban activamente a las tribus nómadas de todo el mundo en la agricultura y la artesanía, viviendo junto a ellas. En cierto momento, esto llevó a un aumento explosivo de su número y luego a su agresividad.
Por eso se creó la franja del Gran Turán, que se extendía desde las actuales islas japonesas a lo largo de la muralla china hasta Tian Shan y el Cáucaso, y luego los muros de la serpiente, llegando hasta las islas británicas. De esta manera, nuestros antepasados delimitaron el área de su asentamiento del área de asentamiento de otros pueblos. Precisamente desde la época del Gran Turán, la simbología militar escita se fue consolidando poco a poco en las armas, el equipamiento, y esos antiguos símbolos ahora son utilizados por muchos países. La carta cosaca en 3 escrituras muestra con flechas el atavismo sogdiano árabe. Se subraya: cosacos, boyardos, nuestros enemigos, recen por el zar y a los boyardos, cuídense, teman, cosacos, la ilegalidad sobre los gobernantes, cosacos, no se dividan ni se dispersen, cumplan mis leyes y mandamientos. Ejemplo de Polustav, escritura rápida y ligaduras. El Salterio de Buslaev, 1470 a 1490, atavismos de la antigua escritura acadia y de la caligrafía árabe en un manuscrito ruso del siglo XV. Se subraya: los cosacos dan una tercera parte de sus ganancias al tesoro. El ejército maestro pone en círculo a enseñar a leer y escribir a niñas y niños. El círculo contiene la escuela y el maestro arma al ejército. Como vemos, los salvajes bárbaros tenían escritura, escuelas y maestros. Los cosacos mantuvieron el estilo de vida de los escitas casi hasta hoy, pero en 100 años esto se olvidó intencional y cuidadosamente. Como se dice, nos hicieron olvidar, y los escitas volvieron a convertirse en un pueblo misterioso y desaparecido. Esto dice el libro Escitas, constructores de pirámides en la estepa. Tamara Tilbot Rice, 1904-1993. De nacimiento Abelson, que emigró de Rusia en 1917. Los escitas desaparecieron de la historia tan inesperadamente como surgieron, como si hubieran caído en un pozo, y aunque desaparecieron, agitaron las aguas históricas. Las olas abarcaron casi toda Europa, y como era de esperarse, influyeron más en Rusia, donde sus líneas suaves y fluidas aún destacan actualmente. La región de la Mudaria y el distrito autónomo de Yantimansi. A los principales símbolos militares de los escitas también pertenecían el halcón, el leopardo alado, el grifo, las serpientes, el sol y en su lugar la cruz y la media luna, que más tarde fue adoptada por los países musulmanes. El estandarte personal de Bogdan Khmelnytsky a la derecha, restaurado hace poco. Los cosacos respetaban sus antiguos símbolos. Fíjense no solo en el símbolo de la media luna, sino también en la llamada caligrafía árabe en las banderas de los cosacos. Analicemos más a fondo el símbolo de la media luna. Como entre los sumerios se hallaron y descifraron datos de eventos de hace cientos de miles de años, podemos suponer que el símbolo de la media luna. Esta es la primera luna de la Tierra, Lelia, que pereció en una catástrofe junto con Daria hace 111.000 años. Según la información descrita en los Vedas, la diosa Astarta Shumer se conserva en el Museo del Louvre. En su cabeza está la imagen de la luna Lelia, piel blanca y ojos azules. Así es como se ven los dioses para los sumerios. Como confirmación de esto, los propios sumerios tenían una semana de 7 días. Esa semana coincide con la nuestra, igual que el múltiplo de 60. El sistema de cómputo del tiempo de la deidad en orden de importancia: deidad, planeta, día de la semana. 1 Shamash, 1 Sol, 1 Domingo, 2 Sin Luna lunes, 3 Nirgal martes, 4 Nabu Mercurio miércoles, 5 Morduk Júpiter jueves, 6 Ishtar Venus viernes y el séptimo Nib Saturno sábado. Precisamente Júpiter, que también es Morduk, era llamado majestuoso, al igual que este planeta, el más grande del sistema solar. En Sumeria existen muchas imágenes que muestran otra luna de la Tierra, Lelia, con un periodo de revolución de 7 días, presentes en numerosas representaciones. Así que hay que entender los símbolos: la piedra, el alátir, la estrella de 8 puntas, eso es el sol. 4 festividades al año para hombres y 4 para mujeres. En varios artículos he llamado repetidamente su atención sobre este símbolo. La media luna y los 7 puntos simbolizan la primera luna de la Tierra, Leli, y su ciclo de 7 días. En la imagen, la criatura está representada en un estilo animal, como en Egipto, la luna creciente, 4 rayos y 4 olas, o un disco completo sobre la media luna. Sobre el hecho de que la media luna de Leli no es la luna de la Tierra.
El hecho de que el mes tenga un ciclo de 28 días lo indica que en las imágenes todos ellos están presentes juntos. En la forma del Sol más visible desde la Tierra, una estrella de 8 puntas, la Luna con un ciclo de 28 días, 4 rayos y 4 olas, y la Luna Lely como un semicírculo con 7 puntos al lado. La imagen evidencia el conocimiento sumerio, mostrando el Sol como un círculo con 8 rayos. Principales festividades de la Luna, la Tierra, Lely y el mes. Luego sigue Marte, después el cinturón de asteroides, donde debería estar el quinto planeta, pero solo hay fragmentos y lunas, Lucifer, luego Júpiter y Saturno con sus anillos. Y eso es simplemente imposible de ver sin un telescopio. Si consideramos que las personas pueden verse como planetas, aquí están representados todos los planetas conocidos hasta ahora. Si la primera persona es Mercurio, la segunda es Venus al final de la imagen, entonces la tercera persona es Urano y la cuarta persona es Neptuno. Compáralo con la imagen actual de Wikipedia. Pero los sumerios también tenían óptica avanzada, sobre lo cual escribí en mi artículo en el enlace Óptica y Telescopios hace 5400 años. Ya he analizado imágenes similares de objetos celestes en mis artículos anteriores en el enlace del ANI. La segunda luna, la Tierra, Fata y el regreso desde el abismo marino y la oscuridad milenaria son otra tradición sacerdotal unificada desde el Paleolítico hasta hoy. ¿Y dónde terminó la segunda luna, Fata? Revelamos los secretos de los discos de Mali y Fis, de 3900 años de antigüedad. Los conocimientos sumerios y los descubrimientos científicos actuales nos hacen recordar el quinto planeta del sistema solar. Las leyes astronómicas modernas confirman que entre Marte y Júpiter debió haber un planeta 2 veces más grande que la Tierra. Los sumerios llamaban a este misterioso planeta Nibiru, lo que significa el planeta que cruza la órbita de este planeta. Una elipse muy alargada cruza el sistema solar una vez cada 3600 años. Se espera que el próximo paso de Nibiru por el sistema solar ocurra entre los años 2100 y 2158, y de las crónicas sumerias sabemos que el planeta Nibiru estaba habitado por seres conscientes llamados Anunnaki, cuya esperanza de vida era de 360.000 años terrestres. Ellos eran verdaderos gigantes. Las mujeres medían entre 3 y 3.7 metros y los hombres de 4 a 5 metros. Encontramos rastros de personas tan grandes en todo el mundo, incluso en pinturas de la Edad Media y en los Vedas de la Tierra. El quinto planeta del sistema solar, según los Vedas, tiene 2 satélites llamados Fata y Lucifer. Lucifer es la estrella de la mañana. La antigua traducción del nombre fue destruida durante la Guerra Galáctica del pasado, y yo misma cambié mi lugar en la trayectoria o, alternativamente, la dimensión o el espacio de mi ubicación. ¿Dónde está? Es una pregunta abierta. El satélite Fata de Day fue llevado por los antiguos a la órbita terrestre porque estaba habitado y tenía 50 mares. Day, conocido como Fata, fue llevado por los antiguos a la órbita terrestre porque estaba habitado y tenía 50 mares. Hasta hace poco, esto solo era una leyenda del pasado. Mis investigaciones permitieron identificar por la órbita de la Tierra antediluviana una segunda luna llamada Fata, con un periodo de 13 días y datos sobre ella en calendarios antiguos de todo el mundo, desde América hasta Siberia. En mis artículos Otlani, la segunda luna de la Tierra Fata, el regreso desde el abismo y la única tradición sacerdotal desde el Paleolítico, o ¿a dónde se fue la segunda luna Fata? Los astrónomos modernos han descubierto y estudiado un conjunto de fragmentos de algún cuerpo celeste que tienen una órbita común, correspondiente a la órbita de un quinto planeta desconocido del sistema solar, Day o Nibiru, según traducciones modernas del sumerio. El único problema para la ciencia fue que todos los fragmentos del cinturón de asteroides que se encuentra justo detrás de la órbita de Marte, al unirse en un solo objeto, serían más pequeños que nuestra actual luna de la Tierra. El mes para la comprensión de la ciencia es un problema. Para nosotros, esto es otra confirmación de la antigua leyenda sobre el satélite perdido, Lucifer. Así que ya podemos decir con confianza que hemos encontrado 2 satélites y el quinto planeta, y a ella misma en la antigüedad, Lucifer. Sus fragmentos forman el cinturón de asteroides donde estaba el quinto planeta. Fata fue llevada a la órbita terrestre y murió en la guerra con Atlaña.
Sus restos quedaron esparcidos por la tierra y su existencia se registra en calendarios antiguos de más de 13.025 años. Más interesantes fueron los hallazgos sobre experimentos genéticos según los sumerios y el proceso de creación humana, mezclando componentes divinos y terrenales. El proceso de fertilización in vitro se describe detalladamente en tablillas de arcilla y en sellos cilíndricos de crónicas sumerias. Esta información literalmente sorprendió a los genetistas modernos. La antigua Biblia hebrea, la Torá, que nació en las ruinas de Sumeria, atribuía el acto de la creación del hombre a Elohim, cuyo sonido es muy parecido a Alá. Esta palabra se da en plural y debe traducirse como dioses. El propósito de la creación del hombre es claro. No había quien labrara la tierra. Esa es la razón de su creación. Ahora, ¿qué pueblos le pertenecen? Eso debe investigarse. Llamo la atención sobre que, según la Biblia, el hombre fue creado en el sexto día a partir de carbono, siendo primero uno solo, y luego, ese mismo día, hombre y mujer, Adán y Eva. Y en el séptimo día se creó a partir de silicio, arcilla y ácido desoxirribonucleico de los dioses. Tome cualquier libro de agricultura y verá que la base de toda la vida en la tierra es el carbono. ¿Cómo se veían esos dioses? Es otra pregunta. Tal vez como en las figurillas encontradas en ese mismo cercano oriente, pero no me atrevo a afirmarlo. El principal científico de los Anunnaki, Enki, decidió crear a Adamu. Este nombre viene de Adama, que significa tierra y se traduce como terrícola. Enki decidió utilizar a los seres antropomorfos bípedos que ya habitaban la tierra y mejorarlos lo suficiente para que pudieran entender órdenes y usar herramientas. Entendieron que los homínidos terrestres no habían evolucionado y decidieron acelerar ese proceso. En la Torá, a Enki lo llaman Nayash, que se traduce como serpiente, víbora o aquel que conoce los secretos, y el emblema del centro de culto de Enki eran dos serpientes entrelazadas. Este símbolo muestra el modelo de la estructura del ácido desoxirribonucleico que Enki descifró tras investigaciones genéticas. Los planes de Enki incluían usar el ácido desoxirribonucleico de los primates y de los propios Anunnaki para crear una nueva raza. Biorobots que no merecen compasión y cumplen una función interesante: mimetizarse. Con quienes viven cerca, a esos se parecen los hijos de las ayudantes de Enki. Atrajo a una joven hermosa llamada Ninti, la señora que da la vida. Luego, este nombre se sustituyó por el seudónimo Mami, prototipo de la palabra universal mamá. En las crónicas se da una instrucción que dio Ninti. Todos los procedimientos deben hacerse en condiciones totalmente estériles. Los textos sumerios dicen que Ninti se lavaba las manos antes de trabajar con arcilla. Como se desprende del texto, Enki utilizó en su trabajo un óvulo de un mono africano hembra que vivía al norte de Zimbabue. El óvulo que se desarrolló exitosamente fue colocado después en el cuerpo de la diosa, quien aceptó convertirse en Ninki. Se describe en las crónicas cuánto duró el embarazo, cómo se realizó la cesárea y el nacimiento del primer biorobot Adán. La afirmación sumeria sobre la batalla celestial de hace 4.000 millones de años también es confirmada con alta probabilidad por la ciencia. Después de descubrir que Urano, Neptuno y Plutón están acostados de lado y que sus satélites están en otro plano, quedó claro que las colisiones de cuerpos celestes cambiaron el rostro del sistema solar. Entonces, no podían ser satélites de estos planetas antes de la catástrofe. ¿De dónde vinieron? Los científicos creen que se formaron a partir de la materia expulsada del planeta Urano durante la colisión. Está claro que un objeto de fuerza destructiva chocó con estos planetas, y lo hizo de tal manera que pudo girar sus ejes. Según los cálculos de los científicos modernos, esta catástrofe, que los sumerios llamaron la batalla celestial, ocurrió hace 4.000 millones de años. Cabe destacar que la batalla celestial, según los sumerios, no se refiere a las conocidas guerras de las estrellas. Se trata de la colisión de cuerpos celestes de enorme masa y de otro cataclismo similar. Los sumerios describen con precisión el sistema solar antes de la batalla celestial, hace 4.000 millones de años, e indican las causas de ese periodo dramático. Los sumerios fueron grandes viajeros y exploradores, y se les atribuye la invención de las primeras embarcaciones. Un diccionario sumerio incluía al menos 105 términos para distintos tipos de embarcaciones según tamaño, propósito y carga.
En una inscripción se habla de las posibilidades de reparación de embarcaciones y se enumeran los tipos de materiales que el gobernante local traía para la construcción del templo de su dios, aproximadamente en el año 2200 antes de nuestra era. La variedad de estos productos es asombrosa, desde oro, plata, cobre hasta diorita, cornalina y cedro. A veces, estos materiales se transportaban a miles de millas de distancia. Algunas embarcaciones quizá también volaban, pues los textos mencionan aparatos voladores, su infraestructura de mantenimiento y existen muchas representaciones de ellos. En las tablillas se dice que un dios llegó ante Gudea, gobernante de Sumeria, en un ave de metal negro. El dios, con casco dorado y traje espacial, le ordenó construir un refugio para su ave voladora. Tan pronto como la construcción estuvo terminada, los demás dioses empezaron a custodiarla y le dijeron a la gente que se alejara de ella, para que la gente no quedara atrapada en los chorros de fuego que salían del ave de fuego cuando despegaba o aterrizaba. Se dice que los sumerios les dieron el nombre de Mu Plus. Ya abordamos información sobre aeronaves y aeródromos antiguos en los artículos sobre el hallazgo de un aeródromo de civilizaciones antiguas o extraterrestres. Se descubrió el aeródromo de Yundum en Gambia. Otro ejemplo, un avistamiento o imagen de ovnis en todo el mundo. Esto también explicaría las huellas sumerias en América antes de Colón. Ya escribí sobre estos hallazgos en el artículo Dioses Blancos en América hace miles de años. Todos los pueblos originarios de América provienen de Siberia. Comparen ustedes mismos las imágenes de América a la izquierda y de Sumeria a la derecha. La ciencia afirma que en Sumeria surgieron por primera vez la cosmogonía y la cosmología. Surgió la primera colección de proverbios y aforismos. Se realizaron los primeros debates literarios y apareció el primer catálogo de libros. Aparecieron las primeras monedas, los shekels de plata en lingotes por peso. Por primera vez se empezaron a implementar impuestos, se aprobaron las primeras leyes y se llevaron a cabo reformas sociales. Surgió la medicina y por primera vez se intentó lograr la paz y la armonía en la sociedad. La civilización sumeria desapareció por la invasión de tribus nómadas semitas belicosas del oeste. Sobre Sumeria creció Babilonia. La civilización asiria, por cierto, es Dios viviendo en la tierra e Iri es el actual Irtish, sobre el cual se encuentra Asgard. Y riesgos, y esta ciudad y la pirámide en ella ya tienen 110.000 años. Nuestros antepasados se mudaron allí tras la destrucción de la primera luna, la tierra del Eli y la desaparición de Daariya. ¿No es de ahí? En Perú, los hijos del rey persa se llamaban Darío, y el sombrero que llevaba también se parece mucho al de los escitas tártaros rusos. Además, el nombre correcto del imperio, según Perú, era el Imperio Atamán, que existió allí hasta hace poco. ¿Quiénes son los atamanes en el ejército cosaco? No creo que sea necesario decirlo.